Esa idea es terrible, dijo mi novia. Saludé ampliamente hacia los árboles cercanos. Estoy conectado con la naturaleza, explorando la desintoxicación de la tecnología. ¿Qué puede salir mal? Ella me miró con sus ojos marrones entrecerrados, entrecerrándolos como si estuviera pasando por una desintoxicación digital. No deberíamos detenernos en absoluto en la reunión del zoológico. Sacudí la cabeza, queriendo disfrutar el tiempo con ella mientras pueda. Una diferencia de 3 horas puede no parecer mucho, pero en nuestra primera relación a distancia todo es más desafiante de lo que esperábamos. Gabriela y yo crecimos juntas, pero apenas empezamos a salir hace 6 meses. 6 meses fueron suficientes para superar todas nuestras otras relaciones de amistad. Sin embargo, me preocupa constantemente que alguien la conozca, se dé cuenta de lo increíble que es y la saque de mi camino. Con casi 6 metros de altura, hermosos ojos castaños oscuros y cabello negro, era deslumbrante. Mientras tanto, fui breve y simple. Nunca hemos estado tan separados durante tanto tiempo. Créame, no fue idea mía hacer las maletas y mudarme por todo el país. En realidad, no tuve nada que decir al respecto. Cuando mi padrastro recibió la oferta de trabajo, supe que las cosas cambiarían, y no a mi favor. Y tenía razón. De repente, estaba con Gabriela en la playa, de la mano, y al momento siguiente, me trasplantaron a la fuerza a una casa fría y lúgubre rodeada por un bosque enorme y aterrador. Técnicamente, no estaba solo porque mi papá también estaba aquí, pero aún así, ser adolescente es difícil, y es aún peor cuando tu papá decide que su versión de la crisis de la mediana edad es abrazar sus tendencias hippies latentes y vivir en el bosque. Pensé en mi madre y sentí un fuerte dolor por extrañarla. Si ella todavía estuviera viva, mi padre no habría decidido mudarse. Han pasado 2 años desde que un conductor ebrio arruinó nuestras vidas, pero a veces parecía como si hubiera muerto ayer. Pensé que estaba bien y entonces algo me recordaría a ella. Y volvería a sentir su ausencia, buscando distraerme de mis pensamientos. Señalé un arbusto sospechoso, preguntándome si sería un trozo de hiedra venenosa. Gabriela puso los ojos en blanco, sugiriendo que estaba exagerando un poco, desalineando nuestros audios dentro de nuestras bocas. No todo es hiedra venenosa, después de todo, no todo el mundo es un Boy Scout o un Eagle Scout, sea lo que sea. A diferencia de Gabriela, yo estaría feliz de quedarme en casa con una bolsa de palomitas y ver una buena serie de Netflix por el resto de mi vida. Nunca he entendido el atractivo de acampar o incluso de hacer senderismo. No hay plomería, hiedra venenosa, mosquitos, roedores ni osos. No, gracias, y no te olvides de las garrapatas, los tanques de agua y los insectos parásitos que se alimentan de sangre y pueden transmitir la enfermedad de la IN. Rápidamente decidí no volver a irme nunca más. Está bien, ¿quieres quedarte despierta hasta tarde y ver el ritual juntas?, dijo Gabriela. La llamada de Zoom falló momentáneamente y le congeló la cara como la de un jugador pixelado. Intenté mover mi teléfono, como si eso pudiera ayudar. Cariño, estás rompiendo, no puedo oírte, dijo. Estaba a punto de decir más cuando escuché el sonido de campanas. Dejé de esperar a que mi teléfono escuchara, porque este sonido era extraño, fascinante. Comenzó como un timbre delicado, del tipo que esperarías colgar en la puerta de una antigua tienda de té o algo así. Luego el sonido cambió, haciéndose más fuerte, tan fuerte que podía sentirlo vibrar por todo mi cuerpo. Sentí como si no pudiera moverme ahora, no solo porque no quisiera. La voz de Gabriela me sacó de mi trance, a pesar de lo cortada y distorsionada que estaba. Dejé caer mi teléfono al suelo mientras me tapaba los oídos con las manos, aunque no recordaba haberlo hecho. Me agaché para recogerlo y una enorme grieta apareció en la pantalla, partiendo el rostro de Gabriela por la mitad, convirtiéndolo abruptamente en algo extraño y desconocido. La llamada terminó y un pánico de miedo se apoderó de mí, aterrorizándome muchísimo. ¿Pero por qué? El sonido de las campanas volvió a cambiar, de una música suave y de otro mundo al sonido de un animal dolorido. Esperé a que terminara el timbre, pero en lugar de eso se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rugido de acero. El suelo tembló bajo mis pies, haciéndome tropezar.
Era como si la tierra misma estuviera gritando. Me alejé del sonido de las campanas y huí sin rumbo, sabiendo solo que necesitaba salir. Corrí entre innumerables árboles que parecían todos iguales, saltando sobre troncos caídos y esquivando ramas bajas. En un momento tropecé y aterricé sobre mis manos y rodillas, arrastrando el respaldo sin pausa. Corrí hasta que sentí un lugar a mi lado, apenas podía respirar. Finalmente, mi cuerpo me obligó a detenerme. Jadeando, miré a mi alrededor y me di cuenta de que nada me resultaba familiar. Había algo diferente en la habitación, una diferencia sutil que no podía identificar, como pedirle a alguien que descifre una ilusión óptica. Los árboles se veían mal, pero no sabía por qué. Saqué mi teléfono, con un 42% de batería, pero sin señal. Por supuesto, ¿qué tan preocupante podría ser mi suerte? Preparé un mensaje para el 911 porque leí que podría enviarse y entregarse cuando volviera a haber señal. Mis dedos se cernieron sobre el botón enviar cuando me detuve. Algo extraño acababa de suceder. Un tipo en el bosque, pensando que estaba solo, decidió publicar un vídeo extraño en YouTube. Estúpidamente, me asusté. Intenté entender por qué el sonido se había vuelto tan aterrador, pero no pude. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. ¿Habrá sido un terremoto? Crecí en California, estaba acostumbrado a ellos, pero en la costa este los terremotos eran raros. Miré a mi alrededor, pero todos los árboles parecían iguales, sin importar lo diferentes que se sintieran. Había algo en el musgo de los árboles, algo que apuntaba al norte. Siga una corriente hacia arriba o hacia abajo por el camino que fluye. No era un experto en silvicultura y no podía simplemente caminar, tuve que quedarme quieto. Mi cara ardía de vergüenza al imaginar la reacción de mi padre cuando se enteró de esto. Siempre estuvieron orgullosos de mi capacidad para ser autosuficiente, práctico y tranquilo. Miré el teléfono, lista para sellar mi vergüenza enviando el mensaje de texto, pero la pantalla se puso negra. 6 palabras destellaron de color rojo escarlata en la oscuridad total, saltando hacia mí, cazan de noche. Sigue corriendo. Todo ese sentimiento de miedo, que parecía estúpido e irracional, volvió de repente. Mi estómago se revolvió con inquietud y tuve que sentarme porque mis rodillas ya no podían sostenerme. Elegí sentarme, sosteniendo el teléfono, incapaz de desviar mi atención de él. Mientras esperaba que las palabras cambiaran ante mis ojos, me desmayé. Cuando desperté, hacía frío y estaba oscuro. Por un breve segundo, pensé que estaba a salvo en casa, pero pronto me di cuenta de que estaba solo y perdido en un bosque aterrador. Ahora sabía que no debía moverme en la oscuridad. Era probable que me perdiera aún más en lugar de quedarme quieto. Es difícil de explicar a menos que lo hayas experimentado tú mismo. ¿Alguna vez has sentido la oscuridad presionar contra tu piel como una presencia física, una picazón entre los omóplatos, el peso de innumerables ojos mirándote? Por ilógico que fuera, tuve que mudarme. Quedarse quieto en la oscuridad era darse por vencido y morir, o volverse loco. Ahora entiendo la leyenda de Prometeo, porque se compadeció de los humanos y arriesgó todo para robarnos el fuego. El hombre no solo necesitaba el alimento que le proporcionaba el fuego, sino también la luz. Luz para ahuyentar las sombras, para mostrar lo que realmente había allí. No tenía fuego, pero tenía una linterna en mi teléfono. Funcionó, a pesar de que la luz era tenue y apenas había, y a pesar de que mi pantalla todavía estaba completamente negra. ¿Era posible que hubiera alucinado esas palabras? Seguí adelante, incapaz de ver más allá del haz de mi linterna. No supe cuánto tiempo estuve tropezando en la oscuridad. Pero en algún momento me di cuenta de que la oscuridad se había aclarado un poco. Vi que había menos árboles alrededor y ya no necesitaba mi linterna. Hice clic para apagarlo y miré al cielo. Allí colgaban 3 lunas, dorada y plateada. Lo culpé, me froté los ojos y sacudí la cabeza, pero aún quedaban 3 lunas. Cuanto más miraba, más me parecían los ojos vacíos de una criatura gigante muerta que me devolvía la mirada. Pensé, tengo una lesión en la cabeza. Quizás por eso estuve desmayado durante tanto tiempo.
¿Tenía daño cerebral mejor o peor que un brote psicótico? No lo sabía. Comencé a dejar la cobertura de los árboles, cruzando lo que estaba seguro era un claro. Pero los sonidos de las campanas de Bella volvieron, un instinto interno que dormía mientras el sueño de la civilización se desarrollaba a mi alrededor me decía que no me moviera. Así que me quedé quieto y observé el claro, partes del cual estaban iluminadas por los rayos de esa extraña luz plateada de la luna. Una puerta se abrió en medio del claro, por un momento confuso, pensé que tal vez había una casa allí, la puerta era de un blanco reluciente. Los huesos estaban conectados a algo más grande, y luego emergieron fluyendo, saliendo de la oscuridad. Su piel brillaba en la oscuridad, pálida como un cadáver, algunos con 2 piernas, otros con 3, 5 u 8. No podía ver sus caras, así que me sentí aliviado. Lo poco que pudo ver fue bastante horrible. Al principio pensé de nuevo que en el claro había una casa con luces navideñas. Ataduras brillantes a su alrededor. Pero ahora, eran sus ojos. Ningún humano tenía ojos así, brillantes de color rojo, verde y amarillo. Vi grupos de ellos agrupados, como los ojos de algunas arañas gigantes aquí. Cuando miré hacia las sombras fuera del elenco, vi que algunas de sus caras inferiores se extendían como las mandíbulas de una mantis religiosa, otros tenían extraños apéndices en la cara. Las sombras en el suelo se ondularon y curvaron. Sabía que debía moverme, pero no quería atraer la atención de aquellas criaturas. Cuando los miré, con sus rostros envueltos en oscuridad pero brillando con maldad, no pensé en extraterrestres, pensé en monstruos, unos que ciertamente parecían pesadillas de pesadillas. Así que me quedé quieto y traté de descubrir cómo retroceder en silencio, mientras innumerables ramas se escondían detrás de mí, listas para ser golpeadas inadvertidamente por una mano o un pie descuidado. Los monstruos comenzaron a cruzar el claro, y con otro aterrador destello de terror, me di cuenta de que avanzaban hacia mí. No podía quedarme quieto y miré a mi alrededor con impotencia, preguntándome si podría encontrar algún lugar donde esconderme cerca. No sabía qué habría hecho, correr o esconderme, porque en ese momento todos se detuvieron al unísono y el primer monstruo, delante de los demás, gritó: «Sal, donde quiera que estés escondido». Mitzá. Esperaba que sus voces coincidieran con el horror de su apariencia, una voz gutural o tal vez infantil, pero en cambio se parecía a los dulces sonidos de campanillas de viento. «No te haremos daño a menos que nos hagas buscarte». Les parecía imposible saber que estaba allí, pero, ¿y si pudieran ver en la oscuridad o tuvieran un olfato increíble? Respiré rápidamente, tratando de controlar mi respiración mientras exhalaba con cuidado por la boca. Minimicé el sonido, pero al mismo tiempo sentí una necesidad irresistible de levantarme. Era como esa sensación que tienes a veces cuando estás al borde de un acantilado o de un puente y piensas: «Salta». Quería que terminara. El terror de esperar a que me encontraran era mayor que el miedo a lo que me harían. Mis sentidos, pequeños y confusos, confiaron en sus palabras que no me harían daño a menos que los provocara. Por alguna razón inexplicable, miré mi teléfono y había palabras brillando en la oscuridad: «Cállate». Y me quedé quieto, hasta que algo más se movió. Alguien salió de los arbustos, que estaban a no más de 20 o 30 pies de donde había tropezado, hacia las criaturas en el claro. Un breve vistazo a su expresión reveló un terror agonizante. Si hubiera sabido lo que le harían, habría huido, aunque me hubieran oído. Quizás estaban demasiado ocupados con él para preocuparse por mí. Pero yo no lo sabía. Me quedé allí, mirando. Llegó frente a las criaturas y cayó de rodillas, temblando y sin decir una palabra. La criatura extendió su mano, aunque no podía ver exactamente qué le estaban haciendo, comenzó a gritar, de forma aguda y penetrante. Si no hubiera visto su cara, habría pensado que era una niña gritando. Me acurruqué, abrazándome las rodillas, una bola de nervios. Mi mandíbula se apretó contra los gritos atrapados en mi pecho y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Una espesa niebla roja y negra, salpicada por la luz de la luna, flotaba en el resplandor, y los números se tambaleaban y caían hacia atrás. Gritó y gritó, su voz se convirtió en algo terriblemente distorsionado. Bajo su sonido,
escuché los sonidos de la corneta y las criaturas moviéndose a su alrededor, bloqueando mi visión. Recé para que se fueran. Me hice un ovillo, con el cuerpo adolorido y frío, pero no me moví. Continué así, observando cómo la oscuridad tomaba formas distorsionadas hasta que finalmente escuché un sonido húmedo de desgarro y los gritos cesaron. Se rió como campanas de iglesia plateadas, resonando en el claro, y luego silencio. Finalmente, la luz del amanecer extendió sus dedos por el cielo, revelando un claro casi vacío. El silencio y la abrupta ausencia de los terroríficos seres que estaban allí antes me dejaron aún más aterrado. Intenté levantarme, pero mis músculos rígidos se resistieron a cooperar. Mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que no había nada detrás de mí. Caminé en círculos, tratando de estirar los músculos, pero protestaron. Lentamente, me dirigí hacia el claro, una parte de mí reacia a enfrentar la realidad de lo sucedido. Allí yacía un montón de carne adornada con órganos brillantes. Cuerdas tendidas sobre la hierba, teñidas de un rojo frío y húmedo. El olor metálico impregnaba el aire mientras luchaba por comprender lo que veía. No era humano, era una montaña grotesca de organismo carnoso. No había extremidades, manos ni pies, todo había quedado reducido a una masa informe. Sin poder contener mi repugnancia, vomité junto a ella, consciente de que estaba profanando lo que quedaba. Cuando mi estómago se vació, logré levantarme y alejarme lentamente. La visión de ese montón de carne persistía cada vez que cerraba los ojos, pero seguía avanzando. Mi garganta ardía de vómito y sed. El hambre también volvió, pero el inmutable paisaje de árboles me desorientó. De repente me di cuenta de que si no encontraba agua, moriría de deshidratación. A los 16 años, parecía demasiado joven para afrontar semejante destino, pero la realidad fue implacable. Pensando en mi padre, luché contra las lágrimas, consciente de que llorar solo empeoraría mi deshidratación. Aún así, no pude evitarlo, desplomándome contra un árbol cercano, saboreando el sabor metálico en mi garganta. Mi teléfono vibró en mi mano, y entre lágrimas, vi las palabras, mantente a la derecha. Intenté responder, pero me di cuenta de que no había ningún teclado bajo mis dedos. Nada que presionar. Mientras mantenía presionado el botón de encendido, me maldije por no haber pensado en esto antes, pero eso tampoco proporcionó ninguna solución. La frustración creció y se me pasó por la cabeza la idea de tirar el teléfono al bosque. En lugar de eso, sostuve el teléfono cerca de mi cara, como si estuviera a punto de hablar con alguien. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Pregunté por teléfono, mirando las palabras en la pantalla. Aunque debería haberme sentido asustada o preocupada, el cansancio se apoderó de mí y apenas sentí ninguna emoción cuando la realidad se desmoronó ante mí. Está bien, me reí, dije, e incluso a pesar del cansancio, escuché un atisbo de histeria en mi risa, algo inarticulado. Me detuve abruptamente, consciente de la necesidad de respuestas. Tiré el teléfono y lo vi saltar de un árbol hacia el bosque. El sonido de una llamada resonó y corrí hacia allí, buscando frenéticamente entre las hojas hasta que toqué algo frío. La esperanza estalló dentro de mí. «Hola, hola», grité, sintiendo el ardor en mi garganta. Hubo un estallido de estática y surgió la voz de una mujer familiar. «¿Mami?», susurré, casi dejando caer el teléfono. Las palabras se perdieron en la estática y rogué ayuda. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono, esperando más. No llegó nada más, ni palabras, ni siquiera una llamada telefónica. Si realmente era mi madre, parecía imposible, ya que llevaba 2 años muerta, víctima de un accidente automovilístico. Me levanté con el teléfono en la mano izquierda. Empecé a caminar en la dirección que indicaban los arroyos. El miedo persistía y me preguntaba cuánto tiempo podría correr o esconderme. Si estás viendo esto, por favor envía ayuda. Mi nombre es Melody y estoy atrapada en Great North Woods en Maine. Si mi padre me busca, hazle saber que estoy bien, al menos por ahora. Y por favor, si oyes sonar campanas en el bosque, corre.